Rick Warren, en una entrevista el día antes del suicidio de su hijo, él pidió a unos pastores de su iglesia y le pidió que preparara un mensaje acerca del peor día de su vida. En ese momento, él no se imaginó que ese mensaje era para él, porque el día en que su hijo se suicidó se convirtió en el peor día de su vida. En el caso suyo, ¿cuál ha sido el peor día de su vida? Para algunos, quizás fue el día en que descubrieron que su esposa o su esposo le estaba siendo infiel. Para otros quizás fue el día en que murió su mamá o papá. O para otros fue el día en que les informaron el accidente de su hijo. Para otros quizás fue el día en que los llamaron a la oficina del jefe para informarles que habían sido despedidos. O cuando se enteraron de que todo lo que habían construido con su esposa o con su esposo se había acabado, porque la otra persona quería divorciarse. ¿Cuál ha sido el peor día de su vida? Jesús dijo en Juan que en el mundo tendríamos muchas pruebas y tristezas. En el mundo tendríamos aflicciones, sin importar lo exitosos que seamos o lo consagrados que estemos a Dios. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles. Pues en su libro, Lee Brian Houston, el pastor, le dedica todo un capítulo al peor día de su vida. Sucedió en octubre de 1999, cuando él tenía 46 años. Tenía una reunión administrativa con su administrador y después de cubrir los asuntos administrativos, George le dijo: hay un asunto más y tiene que ver con tu padre. Una mujer lo está acusando de abusar sexualmente de su hijo. Él dice que en segundos una cantidad de decisiones dolorosas vinieron sobre él: confusión, enojo, incertidumbre, incredulidad, temor, dolor, traición. Su papá siempre había sido su héroe. Él siempre lo había acompañado en sus viajes ministeriales, a muchas reuniones evangelísticas. Siempre que lo veía partir en un viaje ministerial, decía: algún día voy a hacer lo mismo. La vida de su papá fue lo que lo motivó a construir la iglesia en Houston. Por esa razón, pensar que su papá había abusado sexualmente a un niño lo destrozó totalmente. No solo se enteró de que había abusado a alguien del mismo sexo, sino que también había sido un menor de edad. Después se enteró de que no fue el único caso de abuso. El papá amoroso que ellos habían conocido fue un hombre con secretos malvados. Ese fue el peor día de su vida. En la Biblia encontramos muchos relatos de días malos para hombres de Dios. José, por ejemplo, tuvo 2 días malos. Uno fue cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y el segundo fue cuando su jefe Potifar lo metió a la cárcel acusado de algo que él no había hecho. Pero ¿cuál de estos 2 días fue el peor? Pues yo creo que fue cuando sus hermanos lo vendieron, pues ese día se sintió rechazado, se sintió abandonado, solo, triste y sin esperanza. El peor día de la vida de David lo encuentra en 1 Samuel capítulo 30. Dice que los amalecitas habían destruido y habían quemado la ciudad, y no solo eso, se habían llevado a sus esposas y sus hijos. El peor día de la vida de Job sucedió en un solo día, cuando le robaron sus animales y los que los cuidaban. Y un fuerte viento azotó la casa donde estaban sus 7 hijos y sus 3 hijas, y todos murieron. Pero también encontramos en la vida de Jesús un día como estos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. El peor día de su vida se inició la noche antes de su crucifixión, abandonado por sus discípulos y traicionado por uno de ellos. ¿Cuál fue la actitud en el peor día de tu vida? Lo primero que tenemos que hacer es confiar que Dios va a convertir ese problema en una bendición. Tenemos que entender que algunas pruebas son parte del plan de Dios, pero otras no son parte del plan de Dios, pero Él las permite para darles un propósito. Por eso hay que darle gracias. Dios dispone para nuestra bendición. Por eso hay que confiar. Job, en el peor día de su vida, dice la escritura en Job capítulo 1 versículo 20: José levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor y se postró en el suelo para adorar y dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. En la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. David no permitió que su corazón se llenara de amargura, porque David sabía que el resentimiento es un obstáculo contra el plan de Dios. José también perdonó a sus hermanos. José les dijo: ustedes se propusieron en hacerme mal,
pero Dios dispuso todo para bien. ¿Cuál ha sido tu actitud en el peor día de tu vida? Con los ojos allí cerrados, usted va a recordar cuál fue el peor día de su vida y quiero que veas cuál fue tu actitud. ¿En ese día perdonaste? ¿O en ese día le diste gracias a Dios? En ese día quiero que le des gracias. Gracias, Señor, por ese desierto. Gracias, Señor, porque tú estás en control y hoy me fortalezco en ti, pero también hoy decido de no llenarme de resentimiento. Reconozco, Señor, que mi corazón se llenó de rabia, pero hoy, Señor, yo perdono. Hoy saco esta rabia de mi corazón y confío en ti. Hoy creo que tú harás un camino donde no parece que lo hay. Te doy gracias porque hoy hay un nuevo amanecer, una nueva esperanza, una nueva bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.